Enseñanza apostólica y profética, la doble restauración. La Escritura dice en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 9, verso 12: hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Zacarías capítulo 9, verso 12. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Dios reveló por medio del profeta diciendo que iba a haber una doble restauración. Una doble restauración. Doble restauración significa que primero hace una restauración en un tiempo y que luego, después, hace una restauración en otro tiempo. Cada restauración lleva a un crecimiento conforme a un propósito, un crecimiento completo en cada una de estas restauraciones. En la primera restauración, un crecimiento completo, y en la segunda restauración, un crecimiento completo. Pero la restauración completa se acontece, se cumple, se vive cuando Él manifiesta la segunda restauración. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Dios lo anunció primero por medio del profeta Zacarías, que hablaba por el Espíritu el lenguaje de Dios, y que Dios le mandó a escribir esa escritura profética, y se unió esa escritura profética al conjunto de palabras del lenguaje de Dios que Dios habló por medio de la Torá y de los profetas. En ese tiempo, en los tiempos del profeta Zacarías, Dios habló por el Espíritu, inspirado por el Espíritu. Este profeta, Dios habló, utilizó a este profeta para hablar, para anunciar la primera restauración que se cumplió, y anunciar la segunda restauración que se cumple. La primera restauración se cumplió cuando Dios envió a Jesús, al Hijo de Dios, a la tierra. Jesús dijo: he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús había restaurado, entonces le dijo a personas que envió a restaurar junto con él, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. En la primera restauración, Dios habla principalmente de poder. Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y creed en el Evangelio. Y Jesús, cuando estaba presente, Él hablaba el lenguaje de Dios, transmitía conocimiento y transmitía poder. Los judíos piden señales, poder, y Él se manifestó con señales, con poder.
el poder de la obediencia a Dios como hijo obediente, como ejemplo para los demás hijos de Dios, que Dios iba a hacer volver a Dios, que Dios iba a restaurar en ese tiempo en que vino Jesús. La primera restauración. La Escritura dice, Dios restaura lo que pasó. Lo que pasó cuando Jesús estaba en la tierra y después cuando los enviados de Él, los apóstoles y profetas, los hijos de Dios, la iglesia, estaban en la tierra, Dios restauró. Hubo la primera restauración que fue manifestada con poder, con conocimiento, como una medida de crecimiento para crecer, pero también con poder, con gran poder. Se dice en la Escritura de los Hechos de los Apóstoles que ellos tenían poder y tenían gran poder. Grandes cosas eran hechas por los apóstoles. La Escritura dice, y Dios restaura lo que pasó. No habla en tiempo pasado, habla ahora en tiempo presente. Ahora, en estos tiempos, estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dios restaura lo que pasó. Habla de una restauración primera que pasó, pero ahora habla de otra que está, que viene, que se manifiesta, que permanece hasta que se cumpla la restauración completa. La Escritura dice, y Dios restaura lo que pasó. Lo que pasó, Dios lo hace que pase ahora en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dios hace que pase ahora. Dios hace que haya restauración ahora. Dios hace que haya restauración completa ahora. La Escritura dice en Hebreos capítulo 1 lo siguiente. Hebreos capítulo 1. Busquemos Hebreos capítulo 1. La Escritura dice, Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. El verso primero dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ha hablado cosas al final, después de hablar la primera. Primero dice que Dios ahora ha hablado por el Hijo. Dios envió a Jesús a la tierra a hablar a los hombres que viven en el estado terrenal, a los hombres terrenales, a los hijos de los hombres, el lenguaje de Dios, para revelar su voluntad, para que sean hijos obedientes de Dios otra vez, para que le obedezcan en amor, en espíritu y en verdad, por revelación de Dios en el Espíritu. Entonces, Dios, cuando envió a Jesús, Jesús dijo esto. Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Las palabras que yo he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre me dio mandamiento de lo que he de hablar y de lo que he de decir.
porque él hablaba por el Espíritu, inspirado por Dios, revelación de Dios en el Espíritu, el lenguaje de Dios, para hacer entender al hombre terrenal, para que se arrepintiera y entrara y viera el reino de Dios, que fue manifestado con poder y con conocimiento. Recuerde que Jesús hacía sanidades, milagros, resucitaba personas, limpiaba leprosos de la lepra, restauró la vista a los ciegos, los hombres que, por ejemplo, eran cojos, su cuerpo era restaurado, los que eran ciegos, sus ojos eran restaurados, recibían nuevos ojos. El paralítico cerca del estanque de Betesda se levantó, pudo volver a caminar. Jesús trajo una restauración externa con manifestación de poder y trajo una restauración interna con manifestación de conocimiento y poder de Dios para restaurar al hombre. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo restauró, la restauración primera. Pero después habla por la Escritura de la restauración segunda. La Escritura dice en Hebreos capítulo 11, hablando de la fe, verso del 1 al 3, del universo. Y aquí en Hebreos 1, verso 1 y 2, dice en el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Habla otra vez de universo. Primero lo habla aquí, en Hebreos capítulo 1, verso 2 y 3, verso 1 y 2, y después lo habla en Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3, universo. ¿Por qué habla de universo? Porque Dios creó el universo con su palabra. Su palabra hace dos cosas. Su palabra hace que se manifieste poder. Su palabra hace que se manifieste conocimiento. Por eso Jesús dijo, por medio del apóstol, que explica cuando dice: sobre el conocimiento y sobre el poder. Primero habla del poder diciendo, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. El apóstol Pedro, el discípulo Pedro, le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús habló diciendo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Poder. Ahora, el apóstol después dice el conocimiento. La Escritura dice en Efesios capítulo 4, 7 hasta el 14, dice que es lo que Dios quiere cuando se manifiesta su reino. Él dice que su reino, cuando se manifiesta, es poder. Se ve como poder, se siente como poder,
porque no consiste en palabras, sino en poder y en conocimiento. Cuando el apóstol dice que Dios constituye ministerio para hacer crecer en conocimiento a los hijos de Dios hasta llegar a una medida de conocimiento, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Habla de conocimiento. Conocimiento de dos cosas. Primero, la que él menciona aquí en Hebreos 1 y 2. La Escritura dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Primero dice que el Hijo es heredero de todo. Después relaciona al Hijo con el universo, con la creación del universo. Jesús es heredero de todo, el Hijo de Dios. Él, Jesús, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Jesús lo explicó cuando habló diciendo una parábola en la que él dice que los siervos del campo que se había alquilado, los que lo alquilaron, dijeron, cuando el dueño envió a su hijo, ellos dijeron: este es el heredero, matémosle para quedarse con la herencia. Él se reveló como el heredero de la doble porción del Espíritu de la que habla el profeta Elías, y que pidió y recibió el profeta Eliseo: la herencia celestial y la herencia terrenal. Recuerde que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios había perdido la tierra y la recuperó. La doble porción del Espíritu, que se hace una herencia total y completa. Por eso Jesús es el heredero de todo. Y nosotros, como hijos de Dios, somos coherederos juntamente con Él, los codueños, los otros dueños de la misma herencia. Pero después habla de que para tú ser dueño de una herencia tienes que conocer tus derechos, y la Escritura que Dios nos da contiene la explicación y las palabras que nos convierten en herederos de Dios. Después habla de que a quien constituyó heredero de todo, a Jesús, el Hijo de Dios, sucede algo más con él. La Escritura dice en Hebreos 1:2: y por quien asimismo hizo el universo. Pero sucede que el universo fue hecho primero, antes del acto del heredero recibir la herencia completa. Primero Él hizo el universo. El universo fue hecho por la manifestación de conocimiento. Cuando los científicos
los sabios, los entendidos de estos tiempos estudian el universo, comprenden el complejo comportamiento del universo, que contiene leyes físicas que se comportan permanentemente siempre de la misma manera. Descubrieron que el universo se mueve, el universo viaja. La Escritura dice en Hebreos lo siguiente, capítulo 1, verso 2. Leamos otra vez. Hebreos capítulo 1, verso 2 dice, hablando del Hijo de Dios, el heredero de todo, dice, y por quien asimismo hizo el universo. Hizo el universo para él mismo. El universo es la muestra de conocimiento. La Escritura dice que Dios se reveló por medio de las cosas hechas, para que los hijos de los hombres lo conozcan, hagan su voluntad y lo obedezcan espiritualmente por revelación de Dios en el Espíritu. Dios habla de conocimiento profundo, porque Él creó con su poder y su conocimiento el universo. ¿Cómo Dios creó el universo? La Escritura en Génesis dice ¿cómo? La Escritura dice que Dios hablaba. Cuando Dios hablaba, transmitía conocimiento a donde no había nada, y donde no había nada, venía su conocimiento y había una transformación y se convertía en algo, en el universo, con su poder. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Si Dios dijo, ¿a quién dijo? Para que hubiera la luz. La luz física que conocen los hijos de los hombres tiene una velocidad, la velocidad última que conocen, pero la velocidad primera es mayor a la velocidad de la luz. Por eso los hombres ahora están investigando cómo Dios creó el universo, porque ellos quieren conocer por su cuenta. Usted debe conocer de la siguiente manera, de la manera que Dios da a conocer. La manera que Dios da a conocer es que usted oiga atentamente su voz, para que cosas nuevas acontezcan, para que usted reciba sabiduría, usted reciba conocimiento de la voluntad de Dios, para que usted la pueda hacer. Dios enseña. Entonces Dios dijo, sea la luz. La Escritura dice en Génesis capítulo 1, cómo Dios hizo el universo. La Escritura dice en Génesis capítulo 1, versos 1 y 2, lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí se narra de que los creó el cielo y la tierra en el principio. En el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
ni en el versículo 1, ni en el versículo 2 se dice lo que Dios dijo, decía o hablaba. Pero en el verso 3 la escritura dice, y dijo Dios. ¿Qué fue lo primero que dijo? Sea la luz. Y fue la luz. Verso 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Actualmente los científicos descubrieron que hay materia oscura, que existe la materia y que existe la contramateria. Están descubriendo cosas complejas, cosas profundas. Para que hubiera el universo, Dios tuvo que hablar. Cuando Dios habló, se transmitió, se convirtió su conocimiento que fue hablado en algo real, en algo que se puede tocar, en algo que se puede vivir. Poder y conocimiento. Primero Dios dijo, en el principio, sea la luz. Y Dios la examinó y vio Dios que la luz era buena. Cuando vio que la luz era buena, separó la luz de las tinieblas. ¿Qué pasó después? Veamos Génesis capítulo 1. Y llamó, verso 5, y llamó Dios a la luz día, porque la luz no tenía nombre, y le puso un nombre. ¿Cuál es el nombre de la luz? Día. Se llama día. La luz se llama día. La luz se llama día. Y a las tinieblas llamó noche. A las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces Dios comienza a crear y hay una serie de días. Después en el séptimo día Dios descansa de su obra. Sí, hay un cambio de luces. Luces diferentes. Manifestaciones que Dios muestra. Porque Él habló y fue la luz. La Escritura dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Jesús dijo cuando vino a la tierra el Hijo de Dios, yo soy la luz del mundo. Habló diciendo de los hijos de Dios, vosotros sois la luz del mundo. El mundo necesita la manifestación de la luz, porque Dios lo describe como un mundo que necesita que en Él sea creado, sea establecido, sea manifestado el poder y el conocimiento de Dios. ¿Dónde hizo Dios el universo? Aquí, y está acá, y va para allá, porque el universo se mueve. Pero ¿sobre qué lo hizo?
qué había debajo, al lado, al otro lado, enfrente, detrás, arriba. Porque el universo se mueve. Si el universo se mueve, hay un espacio que Dios llamó tinieblas. La tiniebla es el espacio donde se coloca lo que Dios crea. La escritura en Juan, el apóstol Juan dice que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Cuando una persona no puede ver, que cierra los ojos, o que está en un lugar oscuro, encerrado, o un lugar de campo abierto, pero que no hay luz, o que no hay mucha luz, que no puede ver, hay una sensación con la tiniebla. La tiniebla es suave, es agradable. Pero para el hombre vivir necesita luz. Por eso un hombre creó un sistema primero para hacer que luz artificial de fuente eléctrica fuese usada para poder ver. Y entonces el hombre puede ver en una ciudad cuando es de noche. Este hombre creó un sistema basado en fuente eléctrica para que toda una ciudad, un pueblo pequeño, un pueblo grande, una ciudad pequeña, una ciudad grande, una nación, un país, un reino, y todo el estado terrenal de los hombres pudiera tener luz artificial basada en una fuente eléctrica. Y en estos tiempos hombres terrenales crearon una fuente de luz, un sistema de luz basado en un fuente solar de la misma luz. Dios con eso enseña dos cosas: hay una luz artificial y hay una luz natural. La luz artificial es creada por el hombre, que busca alumbrarse. Si apago la luz que hace que usted me pueda ver con luz artificial, entonces se ve oscuridad. Lo único que hace que usted pueda ver es la luz, que pueda ver claramente. Porque si usted no puede ver claramente, no ve claramente y parece un ciego, aunque no lo sea. No puede ver y puede tropezar y caer hasta que use algún sistema que produzca luz para que usted pueda ver. Eso es en cuanto a la luz artificial. Pero la luz artificial, los sistemas que hacen que funcione pueden fallar, pueden detenerse, pueden tener una sobrecarga que impide que siga funcionando correctamente, o puede tener una ausencia de carga eléctrica, una sobrecarga eléctrica, que es mucha energía para ese sistema, o una disminución de la carga eléctrica, que es menos energía para que funcione ese sistema. En cambio, puesto que esas cosas pasan, los hombres en este tiempo crearon el sistema basado en una fuente de energía diferente, no ya creada por el hombre, sino que es natural, de la luz solar, que proviene de la luz solar. Entonces esa luz no termina, no sufre problemas como sufre problemas el sistema eléctrico. Y eso está relacionado con lo que Dios hace en la vida del hombre. La Escritura dice que Dios hizo la luz. ¿Dónde estaba la tiniebla? ¿Por qué? Porque quería que
fuese alumbrado todo con la luz. ¿Para qué? Para que pudieran ver la luz y para que pudieran ver a través de la luz. Todo eso significa y está asociado a la creación del universo, y todas estas cosas Dios las utiliza para enseñar a los hijos de los hombres que así como la luz y como los efectos de la luz y los beneficios de la luz producen en ellos cosas beneficiosas, igual Dios produce en ellos cosas beneficiosas. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz, yo soy la luz del mundo. Y Él quiere convertirnos en hijos de luz, en hijos de Dios, porque Dios es luz. Dios utiliza ese lenguaje para enseñar de Él mismo. Por eso Dios usa poder y conocimiento. Por eso cuando Jesús vino a la tierra explicó diciendo: porque arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo explica el apóstol cuando dice: porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Y cuando dice que tenemos que llegar a un nivel de conocimiento, poder y conocimiento. Poder que se manifiesta y conocimiento que se manifiesta. Poder que se recibe porque Dios lo da y conocimiento que se recibe porque Dios lo da. Y Dios quiere que recibas su reino. Estas dos cosas para que tú seas hijo de Dios. Porque cuando Él vino, dijo, Jesús vino a la tierra enviado por Dios. Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos no consiste en palabras, consiste en poder. Jesús manifestó ese poder cuando personas que tenían enfermedades graves recibían sanidad, recibían milagros, personas eran libres, personas leprosos eran limpiados, personas que habían muerto eran resucitados, porque había venido la luz. Usted necesita ese poder. La Escritura dice que también venían multitudes a oír las enseñanzas de Jesús, a oír su conocimiento. Usted también necesita ese conocimiento, porque solo Él puede darte las cosas que necesitas. Usted la busca como este científico que buscó, y los que lo apoyaron y los que aceptaron su creación, lo que Él daba al mundo para que sea convertido en una solución para todo el mundo. Pero Dios de igual manera da lo que Él tiene, su poder y su conocimiento. Porque Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él presenta su reino como lo mejor que Dios puede dar, como lo mejor que el hombre puede recibir. Dentro de las cosas mejores que Dios puede dar está su reino, está su presencia, está su poder, está su conocimiento de Él, el conocimiento de todas las cosas, su presencia, su amor, su misericordia, su justicia, su paz, su bondad, su benevolencia, su poder, la vida que Él da. Por lo tanto, Él manifiesta su reino, explica qué es, cómo se vive en Él, que Él quiere que los hijos de los hombres
en todo lugar se arrepientan y entren en su reino y vean todas las cosas que hay en su reino, para que vivan conforme a la voluntad de Dios revelada por el Espíritu. Hoy usted necesita ese poder, hoy usted necesita ese conocimiento de Dios. Ese poder y ese conocimiento traen solución de Dios para todas las cosas que no se pueden solucionar en el estado terrenal, en la dimensión terrenal donde viven los hijos de los hombres. Usted tiene que entrar en ese reino, usted tiene que recibir ese poder, usted tiene que recibir ese conocimiento. Usted tiene que recibir a Jesús, el Hijo de Dios, en su corazón y arrepentirse de sus pecados para entrar en el reino, para que seas hecho un hijo de Dios, para que seas hecha una hija de Dios. Ahora te animo a que te arrepientas. Dios hace que te arrepientas. Ningún hombre puede hacer eso. Solo Dios lo hace. Él va a hacer que tú te arrepientas para que nazcas de nuevo, seas un hijo de Dios y una hija de Dios. Porque Él va personalmente, Él mismo, a manifestarte su poder, a manifestarte su conocimiento, para que tú vivas conforme a su voluntad y entres en su reino, que no consiste en palabras, sino en poder y conocimiento, para darte Él todas las cosas que necesitas, milagros, sanidades, para llenarte de su presencia, para enseñarte de Él, para darte su vida eterna, para darte todas las cosas que usted necesita para vivir, para restaurarte. Por eso habla de una segunda restauración. Dios restaura lo que pasó. Jesús dijo: he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios perdió y Dios quiere ahora recuperarte, porque Él te ama y manifiesta su presencia con poder y con conocimiento sobre ti, delante de ti, para que tú te arrepientas delante de su presencia, para que recibas a Jesús en tu corazón y vivas la vida eterna que Dios te da, y reciba todos los beneficios buenos que Dios te da. Ahora te pido que haga esta oración para que recibas a Jesús y todo lo que Dios te da. Repite conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, te recibo en mi corazón, para que tú me des todo lo que el Padre Celestial tiene que darme, porque me ama, porque ahora me hace su hijo. Manifiesta tu poder sobre mí, manifiesta tu conocimiento sobre mí, para que me hagas conforme a tu imagen, para que yo haga tu voluntad revelada por el Espíritu, para que sea un hijo obediente a tu voluntad. Te pido que me hagas también tu heredero, para disfrutar tu herencia celestial y terrenal, y que me restaures completamente. Recibo tu restauración, me reconcilio contigo, perdóname, dame paz, manifiesta tu justicia a mi favor, hazme justo, límpiame y hazme santo como tú. Lléname de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Bautízame con Espíritu Santo y fuego, y concédeme que yo pronto me bautice en agua para que sea salvo. Recibo tu salvación y la acepto, tu salvación eterna. Gracias por salvarme. Gracias Jesús, gracias Padre, gracias Espíritu Santo por venir a salvarme, a rescatarme, a reconciliarme, a salvarme, a volverme en amistad contigo, a volverme a estar delante de ti y poder verte y oírte. Gracias. Te pido que concedas mis oraciones, mis peticiones, y que me concedas los deseos que tengo.
que satisfaga todas mis necesidades, que me haga crecer, que me dé tu fe, porque creo en ti, que me haga crecer como tú quieres que crezca, conforme a la imagen de la imagen de Cristo, de tu Hijo, y que me hagas crecer conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, para hacer tu voluntad revelada por el Espíritu. Te doy gracias, pido que me bendigas. Te doy gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a orar para que Dios te llene de poder y conocimiento y te comience, te continúe enseñando y ministrando y mostrando su poder. Padre, te pido que bendigas a tus nuevos hijos, a tus nuevas hijas, y te haga la presencia del Espíritu Santo, el motivo en el Espíritu Santo, tu pueblo aquí se Señor. Te pido que Jesús entre a su vida, te pido, Padre, que entre a su vida, te pido, Espíritu Santo, que entre a su vida, que entre a su vida y los llenes de llenura de tu presencia, de gozo, paz, alegría, bendición. Bendícelo, Señor. Dale fuerza, fortaleza, sánalo, da milagros, sanidades, resurrección de muertos, Señor. Limpia leprosos, milagro creativo, milagro económico también. Concédele peticiones, satisface sus necesidades, Señor. Enséñalo a creer. Usa la fe que le has dado en su corazón para que crezcan y hagan tu voluntad revelada por el Espíritu. Revélales tu voluntad, llénalo de tu poder, tu presencia. Ahora reciben tu unción, tu poder, tu fuego, Señor, tu presencia, tu amor, Padre, tu misericordia, tu paz, tu bondad, tu justicia. Tú los conviertes en justos, en santos, en hijos tuyos y en hijas tuyas. Te pido que los bendigas, que los guardes y protejas. Enséñales. Ayúdalos en todas las cosas. En el nombre de Jesús te doy gracias por estos nuevos hijos que tú has recibido, que has hecho entrar en tu reino, para que disfruten de tu presencia y de tu reino, Señor, con sus hermanos. Bendícelos en todo y haz que tu presencia constantemente esté sobre ellos y se manifieste sobre ellos con poder y conocimiento, para que te conozcan, Señor. Te doy gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.